Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y él era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, te damos gracias, porque sabemos que la elección, Señor, no proviene de nosotros, ni es por nosotros, Señor. Tú has elegido a siempre, Señor, a tu pueblo, para que se sirva, para que tú los uses, Señor, aunque no, Padre mío, son bien vistos en el mundo, pero tú, Señor, bendices a tu iglesia y bendices a cada uno de los que nos has escogido. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Fíjese la historia, todo lo que aquí en este momento, ¿verdad? Con David, 16, 17 años, era el más pequeño de todos. Y dice aquí como el mismo profeta al ver al grandote, al más grande, dijo: este es. Pero lo que le dice el Señor: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Entonces miramos a todo, ¿verdad? Y todo lo que es del mundo. Dice: pero pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mire, aquí vemos algo para que bueno, ya entendemos y sabemos, pero a veces todavía estamos confiando en el poder de la carne. Estamos confiando en que la carne nos puede servir para hacer la voluntad de Dios. No. Mire, tenemos que discernir lo que es de la carne, lo que es del mundo y lo que es del espíritu. Aquí, imagínense un profeta como Samuel, ¿verdad? Estaba escogiendo lo que era de la carne en vez de escoger lo que era del espíritu. Aquí lo vemos, ¿verdad? Debemos de discernir lo que es de la carne del mundo y lo que es del reino de los cielos. Porque es muy fácil equivocarnos. Es muy fácil, ¿verdad? Tomar las cosas del mundo y hacer lo que el mundo manda en vez de Dios. Dios no escoge por lo que valoran los hombres del mundo. Nosotros valoramos de acuerdo a lo que vemos, a lo que tiene el hombre, su posición en la carne, como lo hacen los hombres en la tierra. Si tú vas a pedir un trabajo, te van a pedir experiencia, te van a pedir una escuela, te van a pedir muchas cosas, ¿verdad? Pero en todas las áreas, el hombre siempre está mirando lo que ve en sus ojos, lo mejor que para ellos les parece. Miramos y escogemos lo que vemos y está delante de los ojos, pero no vemos el corazón. No vemos cómo ese corazón, aunque puedas escoger a un hombre fuerte, valiente y todo, pero ¿cómo será su corazón? Nunca será de acuerdo a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos nosotros siempre? ¿Qué es lo que vemos y escogemos? Primero, vemos las riquezas materiales.
Queremos que escoger a los hombres que son ricos, que son poderosos, que tienen un gran estudio, que esto, que lo demás, ¿verdad? Vemos y escogemos la riqueza, al que tiene riquezas materiales, al que tiene sabiduría. Y este hombre tiene más sabiduría que el otro, ¿sí? Sabiduría del mundo, su lugar que ocupan en la tierra, su posición social, lo que más le gusta al hombre. Siempre van a escoger esa clase de elección de acuerdo a la carne, ¿me entiendes? Lo que ven, lo que le gusta al hombre, ¿verdad? Y siempre son las cosas que el hombre quiere. Pero Samuel aquí estaba escogiendo, fíjese, por la apariencia de la carne. Estaba escogiendo por la apariencia de la carne. Veía al hijo mayor y pues sí, haber sido impresionante todo, ¿verdad? Le dijo, ay, este es un segurito, pero no era, ¿verdad? El mayor, el más grande, de edad, de tamaño, etcétera. Y fíjese cómo el propio padre de David, cómo se encontraba. El propio padre de David no lo consideraba a David ser suficiente. No lo consideraba, que lo tenía ya abandonado, estaba ya ni lo había llamado. No lo consideraba ser el elegido por Dios para ser rey de Israel. ¿Quién iba a escoger a un muchachito, verdad, de 15, 16 años, que se dedicaba solamente a pastorear las ovejas? Pero Dios ya lo había escogido. Y cuando Dios escoge a alguno para hacer una obra, siempre nos da la presencia de su Espíritu Santo. Nos escoge y nos da todo lo que necesitamos para servirle. Dios escogió a David, no importaba la edad, no importaba el tamaño, no importaba lo que era David, sino lo que Dios iba a hacer con él. Y esto es lo que nosotros vemos. Nosotros creemos que nosotros podemos hacer la obra de Dios, pero estamos equivocados. Es lo que Dios puede hacer con nosotros, no nosotros para Dios. Los hombres como el padre de David, creemos y esperamos que Dios escoja a quien poner en cargos, en lugares del reino de los cielos. Y siempre va, y se va a lo mejor hasta los institutos, y se busca este jovencito, parece que tiene las mejores calificaciones, parece que todo lo demás, ¿verdad? Aún estoy hablando de las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Y va a buscar siempre la gente algo que sea del mundo y de la carne y que sea superior a los demás, ¿verdad? O va a buscar los lugares para que ocupen los hombres, a los ricos, a los sabios, que sean reconocidos por los hombres, por un lugar, por su posición en el mundo. Pero Dios dice que Él ve en el corazón de los hombres. ¿De qué sirve que escojas un hombre que tenga todo el poder, como trono, todo ese hombre, ¿verdad? Cuando su corazón está medio chiflado y está fuera ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve que escojan una persona así cuando no tiene la vida de Dios? Entonces, ¿por dónde está el corazón? Porque dice que ¿dónde está el corazón del hombre en el mundo? Ahí está su riqueza. En lo material, riquezas, reconocimientos de la carne, ahí está su corazón. El hombre solamente busca lo personal, lo material, las riquezas y todo lo que, así estábamos nosotros, ¿no? Las posiciones, reconocimientos de la carne, que nos reconozcan, que nos tengan en primer lugar. No, pero no que nos menosprecien, ¿verdad? No. Pero imagínense la vida de Cristo, ven, ya lo vamos a ver. Su corazón. ¿Dónde está su corazón? No tienen, fíjese, el mundo ahorita no tiene un lugar para Dios. El hombre no tiene un lugar para Dios. Todo lo que hacen es buscar en el mundo dinero, poder, gloria, fama, lo que sea. Sus pensamientos solamente se concentran en eso. Ahora que estuvimos en México, qué horrible, ¿verdad? Veamos cómo es el mundo, ¿no?
acá, solamente ocupado en sus negocios, en sus cosas materiales, pero no hay Dios en su corazón. Ni por aquí le pasa pensar en Dios. Para nada, hermano, así está el mundo, ¿verdad? Están pensando solo en las cosas materiales. Ahí está su corazón. No tienen un lugar para Dios en su corazón. No sabe Dios en su hombre, en el mundo, en su vida. Solo están sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. Y fíjese, y ahí está. Y lo terrible es esto, que así como aquel papá de David, fíjese qué hizo, ¿verdad? Primero pasó al grandote y le dijo, no. Bueno, a ver, voy a pasar al otro. Y pasó al otro. Le insistió. Nosotros insistimos también. Insistimos en poner, en escoger a los hombres de acuerdo a nuestro parecer, a nuestros ojos, a nuestro agrado, que consideramos más valiosos. Consideramos, ¿no? Y aquí el papá siguió insistiendo. A ver, le voy a pasar. En vez que le dijera, ¿verdad? Otra cosa. Insistió y le pasó al primero y al segundo. 7 le pasaron, ¿verdad? Dijo, en ninguno de estos. Su padre David insistió haciendo pasar a 7 hijos suyos. Y todos eran conforme a la carne. Todos ellos eran conforme a la carne, ¿verdad? No eran de la aprobación de Dios. Así somos los hombres en este mundo. Insistimos en hacer las cosas conforme a nuestra sabiduría, a nuestras capacidades, a nuestra voluntad, a la elección según la carne. Le insistimos. Y no sale mal la cosa y seguimos insistiendo. Ay, Señor, pero a lo mejor me equivoqué. Y le volvemos a insistir, a hacer nuestra voluntad conforme a la carne. Y ahí estamos de necios. A veces tenemos que caer hasta el fondo para que comprendamos que Dios nos ha estado hablando de muchas formas, muchas maneras, y no lo escuchamos, porque solo escuchamos la voz del diablo en nuestro corazón. Entonces vemos cómo el papá de David, pues, tuvo que reconocer también su error, y posiblemente no era de su agrado, ¿sí? Posiblemente él ya había escogido a uno de sus hijos, pero tuvo que aceptar la voluntad de Dios, se tuvo que sujetar a que fuera el menor. No esperamos a que sea Dios quien nos enseñe, quien nos diga cómo debemos hacer las cosas. Y todo lo hacemos a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo. Y luego vienen los problemas, porque estamos actuando conforme, apágalo, Carmela, conforme a la carne. Y seguimos insistiendo. Bueno, Señor, no me salió bien aquí ahorita, no me salió la bendición tuya, pero espero que para la otra, y empezamos a hacer otra cosa, conforme a la carne, ¿verdad? Entonces, no esperamos a que el Señor nos diga cómo debemos de hacer las cosas. Queremos imponer nuestra voluntad y creer que Dios nos va a apoyar. No, Dios no nos va a apoyar cuando queremos hacer las cosas, solo como iglesia, conforme a nuestra voluntad. ¿Me entiendes? Mire, si Adán, aunque ahorita no es el caso, pero si Adán hubiera escuchado primero la voz de Dios, cuando Satanás fue a tocar a la mujer y cayó, si él hubiera consultado con Dios, ¿verdad? Oye, Señor, ¿será verdad que puedo comer o no? Dios le hubiera dicho la verdad y no hubiera caído. Pero no hizo caso. Escuchó la voz de Satanás a través de su esposa. Le alargó la mano y se metió. Porque imponemos nuestra voluntad. Y luego queremos que nos vaya bien. ¿Cómo te va bien? Si estás contrario a la voluntad de Dios. Si no estás haciendo lo que Dios te manda, ¿cómo quieres que te vaya bien? ¿Verdad? Mire, nuestra sabiduría como hombres, ¿verdad? Nuestra propia sabiduría, a veces experiencia. Samuel, imagínense, era un profeta viejo y sin embargo con mucha experiencia, aún en las cosas espirituales. Y sin embargo, ¿verdad? Actuó
conforme a su carne. Samuel tuvo que reconocer que la elección no era de él, porque siempre somos nosotros los que estamos eligiendo. Ya, reconozca. Y no le pedimos a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que yo haga esto? ¿Será tu voluntad que haga lo otro? No. Lo hacemos y luego le pedimos perdón, ¿verdad? Pero ya que hicimos algo que no era la voluntad de Dios. Entonces tuvo que reconocer que la elección no era de él, sino de Dios. ¿De quién es la elección? Y en todos los aspectos, en todo, no solamente de salvación, sino de acción. Cuando queremos hacer algo, vamos a consultarlo con Dios. Él sí nos escucha, Él sí nos dice lo que debemos de hacer. El Señor no le dio escoger a Samuel. Fíjese, y él era un profeta. No le dijo, está bien, Samuel, te voy a dejar que tú escojas lo que quieras, conforme a tu carnot. Y no le dio a escoger. Nuestro corazón debe de ser dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres o a nosotros mismos. Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, hermano, es por demás. Seríamos religiosos, ¿ya? Nada más hombres que no tienen interés en obedecer a Dios. Nuestra principal, ahora sí que es obedecer a Dios antes que a nosotros mismos, porque nosotros nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos, porque estamos en la carne, porque escogemos, Beto, despierta, porque escogemos siempre lo que es natural, porque se opone el espíritu. Mire lo que dice Hechos 13:22 respecto a David. Hechos 13:22. Que Dios ve nuestro corazón, hermano, no ve lo que vemos nosotros. Él ve nuestro corazón, si estamos dispuestos, si queremos obedecerle, si queremos estar con Él. Pero mire, Él conoce nuestro corazón, ¿y cuántos hombres no quieren estar con el Señor? 13, 20 y 21. No. Bueno, déjenme. 21. 13, 21. Dice, luego pidieron rey, el pueblo de Israel, ¿verdad? No quería que Dios los gobernara. No querían que Dios fuera su rey. Querían un rey como el mundo. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Cuando quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, fíjese, no, tú quieres dar testimonio por ti mismo, pero mira, si Dios no está dando testimonio de ti, sale sobrando delante de los hombres, te quieres jalar el cuello. Yo soy muy bueno, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David tenía un corazón conforme a Dios. Él buscaba a Dios, no los tesoros, no las riquezas, ni el puesto para ser rey. Él no lo quiso, sino que Dios lo puso. No escogió él tampoco, hermano. Dios lo escogió para ser rey. Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Y tú quieres saber, Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestro corazón. Y cuando no amamos a Dios, cuando no estamos dispuestos a servirle, a hacer, no lo escuchamos. Seguimos haciendo lo que yo quiero. Y hermano, tarde que temprano los problemas se te van a venir fuertes, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo Dios tenía a David conforme a su corazón, porque él hizo todo lo que Dios le dio. Y siempre se acuerdan cómo consultaba a Dios.
voy a la guerra con esto, y Dios le respondía. Hermano, a nosotros también nos responde el Señor cuando le pedimos y somos obedientes, ¿verdad? El problema del hombre es que no está dispuesto a oír, a hacer lo que Dios quiere. Y esto lo digo aquí también en la iglesia. ¿Sabe qué? La verdad es que muchos no van dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a oír lo que Dios quiere. Pueden estar aquí, pero realmente están dispuestos a obedecer a Dios, a dejar el mundial, a dejar las cosas del mundo. En fin, Dios te conoce tu corazón. Dice, el hombre no está dispuesto a oír, a hacer lo que Dios quiere. Estamos siempre queriendo hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios caminos. Siempre, siempre. Y pensamos que Dios, pues no, Dios no se interesa en mí. Dios está allá. No, Dios está aquí. Porque el Señor dice, nuestros pensamientos y nuestros caminos no son como los de Dios. En Isaías 55, 6, nos vamos a leer para que lo vean, Ramoncito. Isaías 55. Nos cansamos de hacer nuestra voluntad y a veces cuando hay un corazón bueno y arrepentido, y entonces es cuando vemos, dice 55, 6. Sí, y luego el otro. Y luego el 8. Como son más altos, dice. El otro versículo. Amén. Sí, gloria a Dios. Sí. Amén. Imagínate. Para los cristianos. Hasta ahí, hasta ahí. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Tu palabra no regresa vacía, ¿no? Si nosotros le pedimos y le clamamos al Señor, Señor, el Señor es bueno, el Señor está dispuesto a escucharnos. Mire lo que dice el 56, 3, se los leo. El extranjero que diga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. A lo que me refiero, ya sabemos que en el antiguo pacto los gentiles no tenían acceso al pueblo de Dios. Y aquí nos está diciendo, no diga el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No, porque Dios está dispuesto a todo aquel que le oye, que le escucha y que busca, Dios lo abraza con sus brazos, dice, ni diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, sábado, y escojan lo que yo quiero, escojan lo que yo, no lo que tú quieras. Dice, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar, es una promesa de Dios, hermano. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerán. Fíjese, ¿verdad? O sea, ¿qué promesa? Cuando nosotros estamos excluidos del reino de Dios, de la presencia de Dios, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y sigue hablando. Entonces, hermano, ¿qué pasa tan solo de esta forma para obedecer a Dios lo que es el día del Señor? Ay, Señor, de todas maneras, todos son tus días. Todos son tus días. Y yo te puedo servir en el día contra el otro. Tú quieres servirlo así. Pero Dios dice que tenemos que servirlo el día sábado. Es el día del Señor. Tú tienes tus días y crees que Dios va a hacer tu voluntad. Hermano, no puede cambiar Dios tu palabra. Si no quieres venir, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no quieres venir? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque no tienes un corazón como el de Dios. Tienes todavía un corazón apegado a tu vida, a tu mundo, a tus costumbres, en fin. Pero si eres hijo de Dios, Dios te va a despegar de todo eso, ¿verdad? Y a veces hasta con algo. Entonces, el Señor dice, ¿verdad? Que no. Si queremos ir con Dios, con Jesucristo, a su reino de los cielos, hermano, ¿queremos ir al cielo, sí o no? ¿Ok? Entonces, nos debemos sujetar a hacer lo que Él nos pide. ¿Sí? Sí. Oye, es como si tú vas a pedir un trabajo, ¿no? Y, pues mire, yo aquí vengo a pedir un trabajo, pero ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto así, así, así. ¿Y qué va a decir el jefe? Pues mira, vete allá afuera, a ver si quién te da trabajo, ¿verdad? Le tiene que decir, vengo aquí para que usted me use de acuerdo a lo que usted quiera. Entonces tenemos que reconocer que es Jesucristo, Dios, quien nos escoge y determina quién irá al reino de los cielos y quién no. Porque todos quieren ir al cielo. Pero ¿quién va a determinar? ¿Quién va a ser? No es tú, no soy yo. Es el Señor, ¿verdad? Quien dice no, sí. No necesitamos al hombre para levantar su reino. A veces pensamos, ¿verdad? Que necesitamos un hombre para levantar el reino, que necesitamos dinero, que necesitamos todos los recursos del mundo. No necesitamos. Y fíjese, el Señor, aquí está la clave. ¿A quién escogió Jesucristo? ¿Y quiénes eran los 12 apóstoles? Eran pescadores, hombres sencillos. Nadie les daba un 20 por ellos, ¿verdad? Nadie los reconocía. Eran hombres sencillos, eran hombres del pueblo. ¿Por qué no escogió a los sacerdotes? ¿Por qué no escogió a los principales, a los poderosos de aquel tiempo? A los desechó, a los sabios, a todos. Escogió a lo que no era. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Al hombre simple, pescadores. No escogió de los hombres importantes de su pueblo. Había mucha gente importante de su pueblo, reyes, sacerdotes, sabios, ¿verdad? Hombres comunes de su pueblo, ningún sabio. Y sabe que nosotros pensamos que Dios nos va, es que Señor, yo te voy a servir y yo voy a hacer por ti lo que otro no ha hecho, como si tú fueras suficiente para el reino de Dios. Cuando quieres ser tú el principal y todo, no eres apto para el reino de Dios. Dios no busca a los hombres altivos, a los hombres soberbios. Dios los echa para afuera. Mire, Primera de Corintios 1:18, lo que dice el Señor. Primera de Corintios 1:18. Capítulo 1, versículo 18. Ya, desde el 18, vamos a leer. Porque la palabra de la cruz es
locura a los que se pierden, sí. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y hasta la fecha, y los griegos buscan sabiduría, pero no de Dios, sino del mundial. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ese Pedrito era tremendo, ¿verdad? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, porque vino a salvar a los pecadores, los más pecadores del mundo, ¿verdad? Se han convertido a la palabra de Dios cuando ellos mismos nunca pudieron entender que ellos podían ser salvos. Porque el pecado te acusa. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo vil, de lo más vil. Pero queremos nosotros todavía ensaltarnos, ¿verdad? Cuando Él fue el que nos sacó, no fuiste tú por tu cuerpo, en fin. Y vea cómo se empezó, fíjese cómo empezó la iglesia, Ramoncito. Ya estaban los grandes imperios, estaba Roma, tenía su religión súper, ¿verdad? Tenía un súper templo, y estaban completamente todas las religiones, ¿verdad? Y escogió a 12 apóstoles, y de ahí se multiplicaron. ¿Pero dónde se reunían? En las casas. No había templo. No había lugares encumbrados. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo fue la persecución? Que tuvieron que esconderse. ¿En dónde se llama? ¿Cómo se llaman las estas? En cuevas, don Ramón. No se va a esconder ahí todavía. Fíjese, ¿en dónde se escondían? En las catacumbas, ¿no? ¿Cómo les llaman? Sí, ¿verdad? Abajo del suelo, ahí se reunían. ¿Usted cree que Dios iba a escoger a un Nerón? ¿O a cualquier de esos políticos? ¿Usted cree que ahorita Dios va a escoger a toda esa gente? ¿A esas religiones falsas? ¿A esas que están encumbradas? Esas no son de Dios. Dios no se manifiesta ahí. Ese es el poder del diablo, que se jacta en la soberbia, en la altivez, en el poder del dinero y de la fama. Pero, ¿usted cree que la gente va a creer que nosotros seamos hijos de Dios? O sea, ¿qué estamos buscando? Como dice Ramón, mira aquí qué poquito somos, ¿verdad? ¿Sabes qué? El Señor no nos interesa hacer muchos. Nos interesa hacer la voluntad de Dios. Y Dios es el que va a salvar a la gente. ¿Por qué no? Nosotros los alejamos en vez de acercarlos, ¿verdad? Somos tropiezos en vez de ser bendición. Pero Dios saca a su pueblo. ¿De dónde? De los lugares, hermano, más. Lo que el mundo no reconoce, lo que el mundo cree, ¿verdad? Que ellos son los especiales. Que los sacerdotes, ¿verdad? Con toda su fama y su forma de ser, serían escogidos. Aquí podemos verlo, ¿verdad?
No estamos llamados por el mundo. No hemos levantado una religión, no hemos levantado ni siquiera una iglesia, ¿verdad? Somos hijos de Dios y si nos reunimos es porque necesitamos alabar, bendecir y glorificar a Dios porque esa es nuestra vida. No tiene sentido la vida sin Cristo. ¿Para qué estaríamos ya? Si Cristo no está en nosotros, ¿para qué estamos aquí? Entonces nos damos cuenta, pues, cómo se formó la iglesia primitiva y cómo se siguió formando. Ya después, cuando se prostituyó, fue cuando el Constantino, ¿verdad? En el año 300 y tantos, hizo entonces que todos se hicieran según cristianos, ¿verdad? Y entonces se acabó la persecución, se acabó todo, y vino la apostasía, y vino la religión católica que destruyó todo, ¿verdad? Imagínense los papalotes, ¿cómo están? ¿Usted cree que ahí no habita Dios? Ni de chiste. En fin, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, que Él nos haya, que no nos vanagloriemos, ¿verdad? Que no nos envanezcamos por nada. Por Dios dice que escogió de lo vil y de lo despreciado del mundo, ¿verdad? No de lo fuerte, no de lo que el mundo ve. Padre, te damos gracias, Señor, porque así como tú dices, a ti el mundo no te reconoció, ni te dio el lugar que tú mereces, Padre. Pero tú estás en el reino de los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. Y tú dices también que nosotros, Señor, no vamos a ser reconocidos, no queremos un reconocimiento del mundo, ni de las personas, Señor, altivas, soberbias en los gobiernos, en los sistemas religiosos, políticos, económicos, Padre. Porque tú nos sustentas, Señor, porque no necesitamos la obra del hombre, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que tú levantes tu reino, levantes tu iglesia, Señor, y nos lleves contigo. Padre, te damos gracias. Gracias, 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 Señor. Jesús, porque solo estamos esperando este día glorioso. Es nuestra única esperanza. Gracias te damos por Ramoncito que está aquí, Padre mío, y que esta palabra tuya, Señor, no regrese vacía. Que ahí en su corazón, Señor, pongas tu espíritu y tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo creemos y lo confesamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.